Hermanos, Dios les bendiga. Espero y todos vengan gozosos para recibir lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Y saben, sin duda alguna el día de hoy vamos a continuar con esta serie tan edificante que ha sido desde que iniciamos sobre el libro de Samuel. Y saben, el día de hoy, sin duda alguna la enseñanza nos va a llevar a aprender de estos personajes de los cuales vamos a estar viendo mucho. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy es parte similar para nuestras vidas. Nos va a enseñar qué hacer en la vida, qué no hacer. Y a final de cuentas todo nos lleva a aprender, ahora sí como decimos, de vidas ajenas, ¿no? Porque todos aprendemos de enseñanzas de que les pasa a alguien, que nos cuentan. Pero ¿sabes? Esto que vamos a ver el día de hoy es parte también de lo que Dios quiere que aprendamos. Lo que Él nos va enseñando a través de lo que pasaron estos personajes. Algunos nos dan una buena referencia para nosotros tomarla y aprender de ello. Y de las otras también nos da enseñanza de aprender, pero para no hacerlo. O sea, son dos contrastes a la vez que nos va a enseñar en esta porción de la palabra en qué sí hacer y qué no hacer en nuestro caminar. Entonces, ¿qué les parece si oramos para que sea Dios el que nos hable en esta mañana, que sea Él el que tenga el control de lo que se va a hablar, de lo que se va a enseñar? Y también para los que nos puedan estar viendo en casita el día de mañana mirando esa transmisión, también que sea Dios obrando en sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tenernos aquí, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por ese cuidado que tienes hacia con nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos a discernir tu palabra, pero sobre todo a ponerla por obra, Padre. Ayúdanos a aprender de estos personajes en los cuales el día de hoy tu palabra nos va a enseñar. Y te pedimos, Padre, que quites de nosotros cualquier cosa que pueda distraernos. Permítenos estar conectados, Padre, a través de tu palabra contigo, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, vamos a empezar a leer. Ahora sí que la enseñanza pasada nos quedamos en el segundo capítulo de Samuel, del versículo 12 al 36, lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Y sin duda alguna va a ser una palabra que, como ya les dije, ahora sí nos va a llevar a aprender de estos personajes que nos va a traer tanta riqueza para nuestras vidas. Y voy a empezar con el primer versículo, que es el versículo 12 del capítulo 2, y dice así, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando yo leía esta parte, pues me sorprendió que dijera que fueran hombres impíos, porque si nos vamos un capítulo más para atrás, en el capítulo 1, versículo 3, habla sobre estos dos mismos personajes, que dice así, dice: y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silón, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Podemos ver que son los mismos personajes en los cuales ahorita la palabra nos está hablando, pero me llama mucho la atención que diga que dice la palabra que son hombres impíos. O sea, a final de cuentas muchas veces nosotros sabemos que una persona impía es aquel que no camina bajo la voluntad de Dios, es aquel que simplemente descarta lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque, ¿sabes? Es un peligro que estas personas que no conocen a Dios estén llevando un sacerdocio. Y, ¿sabes? Posiblemente en algunos lugares pueda estar pasando esta misma situación, que personas que no tienen una comunión con Dios, una relación con Dios, estén llevando a personas pues por el camino equivocado. A final de cuentas, estar haciendo cosas que no se tienen que hacer en la iglesia. Y ¿sabes? Lo podemos ver en algunas partes. Venía a mi mente una iglesia que se llama La Luz del Mundo, como ahora sí que los encargados de esa iglesia simplemente estaban haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero bueno, a final de cuentas Dios juzga y Dios siempre, todo sale a la luz, ¿no? Como estos dos varones que a final de cuentas ellos estaban haciendo, no conocían a Dios y estaban haciendo cosas que simplemente
pues a Dios no le agrada. Entonces vamos a aprender mucho de estos dos personajes, cómo Dios jamás en la vida va a poder ser burlado. O sea, simplemente pasan cosas, pero tarde que temprano simplemente Dios dice, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Porque a final de cuentas Dios tiene tanta misericordia hacia nosotros, pero nunca va a ser burlado Dios. Pero lo vamos a aprender ahorita un poquito más adelante. Y voy a seguir leyendo en el del capítulo 13 al capítulo 17, y dice así. Dice, y eran costumbres de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grifo de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la malmita, y todo lo que sacaba el grifo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silón. Asimismo, antes que quemaran la gruesura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por las fuerzas. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Wow, esto aquí me llama mucho la atención, como dice que, y era costumbre, o sea, era costumbre de los sacerdotes hacer simplemente sacar carne de los sacrificios. Y sabes, cuando se llega a hacer, empezamos a hacer costumbres, no porque la palabra nos dice que hagamos, pero cuando empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos y las empezamos a ejercer en la iglesia, y empieza a hacerse una costumbre, ya sea porque no, pues es algo bonito y no pasa nada, o esto o aquello, empezamos a crear nuestras propias maneras de pensar. Y lo empezamos a practicar de una manera ya cotidiana y se empieza a hacer costumbre. ¿Sabes? Hay muchas cosas en la iglesia que pueden estar pasando hoy en día por esa razón, por costumbres. Muchas personas pueden llegar a una iglesia y llegan desde una temprana edad y en la iglesia desarrollan una liturgia de alguna manera. O sea, una liturgia viene siendo todo lo que se enseña, todo como se lleva un servicio. Y ellos miran tal y como se lleva a cabo un servicio, y el día de mañana algunas pueden irse a otra iglesia y a lo mejor hasta plantar una iglesia, y si esa enseñanza que ellos llevaron simplemente la adoptan y la empiezan a practicar en otra iglesia, pero si no va de acuerdo a como la palabra nos enseña, como la iglesia se dirigía en ese tiempo, a final de cuentas se vuelve una costumbre y no lo que la palabra está enseñando por sí sola. Entonces, la verdad, las costumbres que muchas veces podamos tomar a nuestra manera, no porque la palabra nos los enseña, sino porque nosotros creemos que está bien o porque a nosotros nos conviene o lo que sea, por la manera que nosotros lo queramos tomar. Si lo hacemos parte de nuestra costumbre y que no va de acuerdo de Dios, es un peligro para todos, tanto como para las personas que puedan estar recibiendo lo que uno pueda exponer, como para los propios que la están exponiendo, que tarde que temprano simplemente pues hay una consecuencia por simplemente hacer lo que muchas veces nosotros queremos. Pero hay algo más que me llama mucho la atención de esta porción de la palabra, donde dice que ellos imponían, les decían, no, que cuando le decía a la persona que llevaba el sacrificio, no, pues
primero quema esto y después pues saca lo que quieres, que le decía, no, dámelo o si no lo voy a tomar a la fuerza. O sea, eso quiere decir que imponían lo que ellos querían. Entonces, es otro peligro que es muy delicado, que se quiera imponer algo que no es correcto. Es común suponer, un ejemplo, que nosotros digamos, esto se va a hacer así, 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 de, no sé, X cosa, ¿no? Y que alguien venga y diga, ¿sabes qué? En la palabra no lo enseña de esa manera, no está bien que se haga de esa manera, porque podemos ver la iglesia primitiva o de cómo ha caminado la iglesia y hasta ahorita no se ha hecho eso. Y que la persona que está encargada de la iglesia diga, no, pero aquí se va a hacer como yo quiera, no como tú me estás enseñando. Entonces, a final de cuentas, cuando alguien impone lo que quiere imponer, no porque la palabra lo está enseñando, es un peligro, y un peligro para todos. Entonces, aquí nos va enseñando cómo estas personas simplemente hacían tantas cosas que a Dios no le agrada, y simplemente aferrados a lo que ellos querían, porque a final de cuentas el pueblo sabía perfectamente que no se tenía que sacar carne. Por eso algunos, pues, si la palabra dice que si alguno decía que primero que quemaran el sacrificio, es porque estaban totalmente enterados que no era correcto. Pero podemos ver cómo dice que simplemente ellos imponían lo que querían. Entonces podemos ver eso que es tan delicado, ¿no? Y a final de cuentas, pues vamos a ver todas las consecuencias de su terquedad, de todo lo que ellos están haciendo, y a final de cuentas es algo de lo cual la palabra nos lo está enseñando a nosotros, simplemente para que no lo repitamos y aprendamos lo que pasa cuando simplemente hacemos lo que nosotros queremos hacer. Entonces, porque a final de cuentas Dios jamás va a ser burlado. Entonces es algo bien importante que lo recibamos tal y como la palabra nos lo quiere enseñar. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 18 al 21. Fíjense cómo dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Podemos ver aquí la familia de Samuel, y este es un gran ejemplo en el cual nos ha estado enseñando este personaje de Ana tantas cosas maravillosas. Y aquí dice algo que ellos hacían también por costumbre, pero podemos ver una gran diferencia entre una costumbre que es correcta ante Dios, o sea, que es lo que Dios estaba pidiendo de nosotros, hacerlo por costumbre, porque era algo que lo hacían de una manera agradecida con Dios, por lo que Dios era en su vida y por muchas cosas, ¿no? Entonces podemos ver aquí también cómo ellos hacían algo, pero muy diferente a lo que estaban haciendo los sacerdotes. O sea, podemos ver una gran diferencia de posturas. Una era por conveniencia hasta cierto punto de imponer cosas, de hacer lo que a ellos les placía, y otra era porque Dios así lo había dicho. Entonces podemos ver dos condiciones diferentes de personajes. O sea, a final de cuentas, la familia de Samuel nos deja una gran enseñanza a todos nosotros. Nos deja una enseñanza de aprender y ser fiel con Dios. Aprender que cuando clamamos a Él y le pedimos a Él de todo corazón, Él simplemente nos escucha. Y muchas veces contesta nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros y de acuerdo a su propósito, como lo vimos en la vida de Samuel. Dice, recorriéndonos un poquito a los versículos que ya miramos en las otras enseñanzas, podemos ver cómo Ana clamó por un hijo que viene siendo Samuel. Podemos ver cómo Dios le contestó.
Pero podemos ver también cómo Ana le prometió dar a ese hijo, ahora sí para su obra. Y podemos ver cómo dice aquí la palabra que ellos iban cada año a visitar a Samuel, bueno, a llevar el sacrificio, y pues ahí de paso visitaban a su hijo. Y podemos ver cómo Ana siempre, su convicción y su fiel estuvo ahí, porque la Biblia para nada dice que en cierto año ella quiso llevarse a su hijo o algo así. Simplemente su convicción fue tanta hacia con Dios, su fidelidad fue tanta hacia con Dios, que simplemente hizo lo que tenía que hacer, lo que había prometido a Dios. Y yo tengo una pregunta: ¿cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios algo de nuestras vidas? Porque anteriormente Ana le había prometido entregar a su hijo para su obra, y podemos ver cómo cumplió a final de cuentas en entregar a su hijo. Pero nosotros, sin duda alguna, cada uno de nosotros algún día le hemos prometido algo a Dios. Algo, no sé, cada uno, alguna cosa le hemos dicho a Dios que nos lo dé. Y sin duda alguna, muchas veces le hemos dicho: Dios mío, si me concedes esto, yo hago esto. Y ¿sabes? Posiblemente no cumplimos con lo que prometemos. Yo sí te aseguro que Dios te da lo que nos ha dado lo que le hemos pedido, pero muchas veces nosotros nos hemos quedado a medio camino con lo que le hemos prometido. Pero ¿sabes? Vamos a ver qué nos enseña Eclesiastés sobre cuando nosotros le prometemos algo a Dios. Fíjense cómo dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjate qué hermoso es cómo la palabra nos va enseñando tantas cosas, ¿no? Y esta es una en la cual Ana aquí la aplicó con una realidad en su vida. Ella pidió y cumplió. Entonces simplemente la palabra nos lleva a que cuando nosotros clamemos a Dios y prometamos algo, en otra parte la palabra dice que no tardemos en cumplirla. Entonces cumplamos, hermano, con Dios, porque ¿sabes? Aquí nos está enseñando esta porción de la palabra que Dios nunca se queda con nada. Podemos ver cómo Ana entregó a su hijo y cómo Dios le dio más hijos. Dice que le dio 3 hijos y 2 hijas, o sea, le multiplicó más de lo que ella pedía. Entonces, así es cuando las personas son íntegras ante la presencia de Dios, cuando las personas son fieles a Dios y simplemente lo que ellos hacen lo siguen, como un suponer. Pongo este ejemplo y a la luz de la palabra. ¿Cómo dice la palabra que ellos llevaban la ofrenda que era por costumbre año con año? Podemos ver cómo ellos iban en ese agradecimiento hacia con Dios y llevaban esa alegría, una, porque iban a ver a su hijo, y 2, porque iban a darle a Dios lo que a Dios le correspondía. Entonces podemos ver cómo su obediencia, dice la palabra aquí que Elí los bendijo y Dios escuchó tanto la oración de Elí como la convicción y la confianza que ellos han tenido, y simplemente honró Dios esa familia que simplemente habían sido fieles. Entonces es lo mismo que Dios hoy en día también está en nosotros. Cuando nosotros seamos íntegros ante su presencia y seamos fieles en todo, simplemente Él va a honrar esa fidelidad y va a honrar esa confianza que nosotros depositemos en Él. Entonces es una enseñanza maravillosa, hermano, en la cual si la atesoramos para nuestras vidas, créeme, y la ponemos en práctica, créeme que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces es algo en lo cual cuando leía esta porción de la palabra me encantaba, porque esta palabra trae 2 enseñanzas de 2 familias, una de sacerdotes y esta que eran personas, vamos a decir, comunes y corrientes como tú y yo, pero fieles a Dios, y personas que llevaban un nombre, un delegado, por decirlo de esta manera, que simplemente estaban deshonrando a Dios. Entonces hay 2 contrastes que híjole, en esto me daba alegría cómo respondía, pero en lo otro, lo que vamos a seguir viendo, también me dio tristeza cómo
pues cómo estaba suscitando todas estas familias, cómo esta familia pues simplemente iba a haber consecuencias, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo para podernos seguir introduciendo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 22 al 24. Y dice así, dice: Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haced pecar al pueblo de Jehová. Híjole, aquí Elí hasta cierto punto como que quiere reprender a sus hijos, ¿no? Hasta cierto punto les dice: no, hijos míos, no hagan esto, no hagan, pero a la luz de la palabra podemos ver que sus hijos ya eran personas adultas, ya eran personas que ya su vida ya la tenían hasta cierto punto ya hecha, ¿no? O mal hecha hasta cierto punto, por como lo queramos ver. Pero aquí podemos ver, y algo que me enseñaba la palabra, Elí como padre. Como padre, ¿por qué no enseñó a sus hijos principalmente a tener el temor de Dios y amar a Dios? Que son dos cosas que van agarradas. Cuando nosotros amamos a Dios y tememos a Dios, y no es como el temor de que un temor feo, es el temor de Dios. Es como cuando nosotros, cuando éramos niños, hacíamos una vagancia y sabíamos que estuvo mal esa vagancia que hicimos, y sabíamos que nuestros papás nos iban a pegar por lo que habíamos hecho. Híjole, y es que no, ahorita me va a castigar mi mamá, o me va a pegar, o no sé, X cosa, ¿no? Pero sabíamos que nuestros papás nos amaban, pero nos merecíamos ese castigo, ¿no? Entonces, ese tipo de temor es algo en lo cual debe de estar en nosotros, de que saber que si nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, simplemente va a haber consecuencias de nuestras acciones. Entonces, Elí, aquí como padre de estos dos jóvenes, a la luz de la palabra nos enseña que no fue un buen padre. Nos enseña que no educó a sus hijos a la edad correcta, a la edad que se tenía que educar a los hijos para que fueran caminando de la manera correcta. No, a la luz de la palabra nos enseña que permitió que hicieran cosas. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos hagan cosas y no los corregimos en la edad, en el tiempo adecuado, ¿sabes? Cuando nosotros queramos corregirlos, y si no lo hicimos en el tiempo correcto, ¿sabes? Posiblemente va a ser tarde para corregirlos, porque a nuestros hijos los tenemos que enseñar desde chiquititos, desde pequeños, desde que los tenemos en brazos. Nuestros hijos ya empiezan a hablar con nosotros, se empiezan a dirigir con quejidos, con lloro, qué les duele, cuando tienen hambre, todo ello empiezan ellos a hablarnos en su lenguaje. Una vez que empiezan a crecer un poquito más, pues simplemente ellos hasta cierto punto tienen el conocimiento de qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando nosotros no identificamos cómo está reaccionando nuestro hijo en ciertas situaciones, y simplemente dejamos que ellos hagan lo que quieran, y no los corregimos cuando podemos corregirlos, cuando les podemos decir: esto no está bien, no lo hagas, esto no, tantas cosas, dependiendo qué es lo que está pasando con nuestro hijo. Si no lo corregimos, ¿sabes? Nuestro hijo va a crecer así, creyendo que está bien. Y ¿sabes? Fue lo que le pasó a Elí, no los corrigió. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra sobre cómo corregir a nuestros hijos y por qué es tan importante que los corrijamos y de qué manera los tenemos que corregir. Fíjense cómo dice Proverbios 22:6. Yo lo voy a leer en las dos traducciones porque me gustan la Nueva Traducción Viviente y también Reina Valera, como lo estamos leyendo. Lo voy a leer en las dos porque a la vez se entiende un poquito más en la Nueva Traducción Viviente, pero lo voy a leer primero en Reina Valera. Dice así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: dirige a tu hijo por el camino correcto, y cuando sean mayores no se apartarán de él.
Perdón, no lo abandonarán, dice la Nueva Traducción Viviente. Perdón por lo que me estoy confundiendo un poquito. Pero, ¿sabes esto? Este versículo muchas veces lo hemos entendido nosotros como lleva a tu hijo desde pequeño al camino de Dios, a la iglesia, y cuando sea grande, pues va a seguir en la iglesia. Muchas veces nada más lo vemos de esa manera y no está mal que lo miremos de esa manera, es una manera correcta porque lo vamos enseñando en el camino de Dios. Pero, ¿sabes? La palabra tiene todavía más profundidad muchas veces. Cuando dice aquí la palabra, y lo voy a leer otra vez, dice: dirige a tu hijo por el camino correcto, y cuando sea mayores no lo abandonarán. La palabra nos está enseñando: guía a tu hijo, enséñale qué es correcto, enséñale qué nos tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que dirigirse en la vida. Y cuando ya sea adulto, esa manera de cómo lo enseñaste va a ser manifestada en su larga vida. Entonces, es una manera más profunda de mirar cómo nos tenemos que dirigir en la vida. Entonces, a final de cuentas, qué tan importante es enseñarle a nuestros hijos todo lo bueno y todo lo malo, cómo se debe de comportar. Entonces, es algo importante. Pero fíjense cómo sigue diciendo sobre cómo instruir a nuestros hijos. Vamos a seguir leyendo Proverbios 23, del versículo 13 al 14. Y fíjense cómo lo dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: no dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y podemos ver estos versículos concuerdan mucho con lo que estamos viendo sobre estos dos jóvenes. Si Elí los hubiera corregido cuando tenía que corregirlos, totalmente está aplicable a lo que estamos viendo de la muerte. Porque a final de cuentas lo vamos a ver ahorita más abajito, más adelantito, cómo simplemente va a haber consecuencias, hubo consecuencias y simplemente lo tuvieron que, ahora sí que tuvieron que pagar esas consecuencias. Pero fíjense cómo dice también en Proverbios 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto es tan importante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: disciplinar a un niño producirá sabiduría, pero un niño sin disciplina avergonzará a su madre. Wow, es algo que sin duda alguna es real y es palpable. Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando nuestros hijos los dejamos que hagan lo que quieran, sin duda alguna nos causa vergüenza en ciertos lugares donde podamos andar. Si nos hace un berrinche en una plaza, qué vergüenza que nos hagan un berrinche en una plaza. Es parte de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo como padres, porque a final de cuentas no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y a final de cuentas la palabra nos enseña, es clara la palabra. Es clara la palabra cuando nos dice que si le tenemos que dar unas nalgaditas, démosela en el momento preciso y como debe de ser, no con enojo, no con ira, no queriéndolo acabárnoslo, ¿no? Como tristemente muchos padres hacen. No, cuando nosotros corrijamos a nuestros hijos, una de las recomendaciones que sin duda es la mejor es no pegarles a nuestros hijos cuando estemos bien enojados, porque ahí no vamos a medir nuestras fuerzas y simplemente vamos a hacer algo que está pues fuera de lo que debe de ser. No vamos ni a decirle lo que les tenemos que decir, simplemente se va a convertir en un maltrato, lejos de una corrección. Entonces, a final de cuentas, el que nosotros los corrijamos y los instruyamos, va acompañado de darle una nalgadita y fuerte para que entienda que a final de cuentas eres más fuerte que ellos. Porque si a un niño normal dice: ay, no hagas esto, ay, esto, y los acaricias, ¿sabes? Se burlan de ti. Se burlan de nosotros como padres. Y eso es real y es palpable. Entonces, cuando nosotros corrijamos a nuestros hijos, que vean que estamos molestos por lo que están haciendo y hacérselo saber el por qué se está tomando esta situación, ya sea castigo, ya sea su nalgada, o ya sea lo que ahora sí, de la manera que vamos a corregir a nuestros hijos. Pero a final de cuentas lo tenemos que hacer, porque si no, el día de mañana, como dice aquí su palabra, simplemente pues
nos van a estar ocasionando penas, ¿no? Y es bien triste cuando miramos situaciones que el hijo tiene el control de sus padres. Y es bien triste. Y es algo en lo cual Elí aquí lo pudo vivir. Por como le está diciendo, no, hijos míos. Y eso cuando dice, no, hijos míos, está hablando de una debilidad como padre. De no decir, hey, esto no se tiene que hacer, esto así, así. O sea, es una manera de corregir. No, es que está mal como lo hacen. No. A final de cuentas nos enseña, tal y como lo leemos, que Elí no supo ser un padre que guiara bien a sus hijos. Y a final de cuentas, ¿sabes? Cuando nosotros no estamos haciendo nuestro rol como padres, ¿sabes? Tristemente, en otra porción de la palabra dice que nuestros nietos son nuestra corona, ¿no? Nuestra corona de vida, o sea, nuestro galardón, por decirlo de esta manera, o sea, cómo educamos a nuestros hijos. Entonces, a final de cuentas, aquí Elí simplemente el no imponer lo que le correspondía como padre, a final de cuentas lo va a llevar a vivir todas las consecuencias que vamos a ver a través de la palabra. Y ¿sabes? Tristemente, el nosotros no hacer lo correcto, ¿sabes? Muchas veces las consecuencias las van a vivir no nomás nosotros, el no hacer lo que teníamos que hacer, sino las personas que nos siguen más para atrás. Pero vamos a seguir leyendo para seguir avanzando. En el versículo 25 del libro de Samuel, dice así, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Wow, esta parte, el Jehová había resuelto hacerlos morir, es Dios nunca va a poder ser burlado, nunca va a ser burlado. A lo mejor en su misericordia y en su amor permite que pasen cosas para ver si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y simplemente cambiamos nuestra condición de cómo nos estamos comportando. Porque el decir, perdóname Dios mío, es cambiar de dirección. Entonces, ellos nunca pidieron perdón, entonces nunca cambiaron de dirección. Entonces, como simplemente ellos estaban cegados por su manera de ser, simplemente Dios dijo, pues ya no hay, simplemente se acabó la paciencia, se acabó la misericordia hacia con ellos, porque al final de cuentas tenemos que conocer a Dios en todo su contexto. Muchas veces nomás nos gusta leer de la Biblia que Dios nos perdona, Dios nos ama y Dios nos tiene tanta misericordia y nos queremos agarrar de ahí, que Dios nos tiene mucha paciencia en nuestro caminar. Pero ¿sabes? También hay momentos de la Biblia donde nos enseña que Dios dice, ya estuvo, hasta aquí. Vamos a dejar que el pueblo haga lo que quiera hacer y va a vivir sus consecuencias. Entonces, aquí lo que vamos a ver es parte de la consecuencia que ellos mismos fueron ahora sí que echándose en sus lomos. Entonces vamos a seguir leyendo para seguir avanzando. Y lo que vamos a leer del 26 al 36 es algo que para mí me dio mucha tristeza, porque sin duda alguna es las consecuencias de todos sus actos, las consecuencias de no haber querido cambiar de condición, querido cambiar de comportamiento, porque a final de cuentas estoy seguro que si ellos hubieran escuchado a lo mejor las últimas palabras, o cuando me imagino que en algunas otras ocasiones pues simplemente algunas, tanto como el pueblo como lo acabamos de leer, que decía que cuando uno le decía primero quema la grosura y ya después agarra lo que quiera, pero ahí ellos decían o sea, imponían que se iba a hacer lo que ellos querían. O sea, si hubieran escuchado todas esas voces que a final de cuentas les estaban advirtiendo que estaba mal lo que estaban haciendo, ¿sabes? Esto no lo estuviéramos leyendo hoy en día. Hubiera sido diferente su historia, pero aquí podemos ver cómo simplemente el haberse cerrado a su comportamiento van a pasar todas estas consecuencias y mucho más, de las cuales vamos a seguir viendo en otras enseñanzas más adelante. Pero vamos a leer del 26 al 29 y ahí voy a hacer una pequeña pausa. Dice así, dice, y el joven Samuel
Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Podemos ver cómo aquí Dios le dice que honró más a sus hijos que a él. A final de cuentas, pecó ante Dios también Elí, el haber honrado más a sus hijos que a lo que Dios demandaba que se tenía que hacer. Y sabes, en la palabra más adelante lo vamos a ver, dice que Elí era un hombre obeso, era un hombre gordo, porque es como más atrás donde dice que estaba sentado, y siempre en la palabra casi nos narra que está sentado. Entonces habla que era una persona que a final de cuentas comía mucho. Entonces aquí cuando dice la palabra que honró más a sus hijos que a él, no quiero decir algo que a lo mejor no lo está diciendo claramente la palabra, pero como lo podemos ver al relato, que permitía que sus hijos hicieran ciertas cosas. Una de ellas, que era la más delicada, que era ultrajar la carne que era para el sacrificio, simplemente sacar lo que ellos querían. Eso quiere, a mí, a la luz de la palabra, me enseña que también posiblemente él tomó de esa carne que ellos sacaban para ellos mismos. Entonces, porque a final de cuentas dice la palabra, pues que era gordo, entonces posiblemente le gustaba comer y comer bien. Entonces, por eso dice que honró, dice Dios aquí que honró más a sus hijos. O sea, simplemente dejó que hicieran muchas cosas y aprobó muchas de las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, a final de cuentas, Dios le está diciendo, pues vas a pagar las consecuencias hasta cierto punto, y lo vamos a ver más adelante. Voy a seguir leyendo cómo dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí claramente Dios de cierta manera lo está desechando, de cierta manera le está diciendo, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. O sea, ahora sí, yo había prometido, dice Dios, que tu casa estaría perpetuamente bajo el sacerdocio, pero simplemente tu comportamiento, simplemente lo que tú has hecho, pues simplemente te descarto, hasta cierta manera lo está diciendo Dios. Vamos a seguir leyendo, como dice el 31, dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya incienso en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colme de bendiciones a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me
que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Podemos ver cómo simplemente Dios dijo: tu sacerdocio, lo que se te había dado, va a ser quitado totalmente, raigado de este ministerio. Y que a final de cuentas iba a ser, como lo acabamos de ver, para vergüenza de su familia. Simplemente su comportamiento, que a final de cuentas Israel se había dado cuenta de cómo ellos estaban sobrellevando ahora sí que lo que Dios había pedido que se hiciera, y cómo ellos lo estaban haciendo de una manera equivocada. A final de cuentas ellos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y simplemente iban a decir, simplemente por no haber hecho lo que se hicieron. Pero ¿sabes? Lo más triste de lo que acabamos de ver es de que esto que hicieron ellos, no nomás las consecuencias no nomás la vivieron ellos, porque lo vamos a ver más adelante, que también el pueblo va a pasar ciertas consecuencias que por esto que ellos hicieron, el pueblo también va a pagar. Y sabes, esto es lo que a mí me hasta cierto punto me entristeció, porque sabes, muchas veces nuestras acciones, lo que nosotros hagamos, vienen a pagar consecuencias personas que traemos a un lado o personas que traemos atrás. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, bueno, tantas cosas que nuestros familiares puedan pagar por consecuencias de nosotros. O sea, algo que a final de cuentas no le correspondían, pero a final de cuentas son consecuencias que se tienen que pagar. Y sabes, aquí a lo que estamos viendo, el pueblo de Israel también tuvo que pagar parte de esas consecuencias, a lo mejor porque simplemente aceptaron el que ellos sacaran de esa carne, y simplemente a lo mejor Dios dijo, pues también ustedes tienen que ver por haber permitido. Entonces, aquí no quiero distorsionar la palabra ni nada por el estilo, pero lo que sí me enseña la luz de la palabra, que este pecado vino y arrasó más allá de ellos, y lo vamos a ver más adelante. Y sabes, que no nos pase a nosotros. Que no nos pase que por no arrepentirnos, por tener nuestro corazón duro en ciertas áreas de nuestra vida que no queremos aceptar, que estamos mal, vengan y percutan en nuestras familias. Entonces, para mí esta enseñanza a mí me queda de esa manera, de aprender de estos personajes. Y ¿sabes? Son tres cosas que yo en esta enseñanza me marcaron. La primera es sobre estos dos personajes de Elí. Estos dos hijos de Elí, que simplemente por no ser guiados por no dejarse guiar, y aparte por no haber sido Elí el padre que tenía que haber sido, simplemente hicieron lo que acabamos de ver, y simplemente van a pagar consecuencias. Pero sabes, el personaje de Ana, ese a mí me deja mucha enseñanza también. Y la enseñanza más hermosa es que aprenda a honrar a Dios, que aprenda a ser fiel a Dios, que aprenda a cumplir lo que yo le prometo a Dios. Y a final de cuentas, el día de mañana, si a Él le place, Él va a honrar esa obediencia. Él va a honrar cómo yo estoy siendo fiel hacia con Él. Entonces, es una enseñanza que a nosotros nos tiene que enseñar de que qué tan importante es que seamos fieles a Dios. ¿Qué tan importante es de que queramos una comunión con Dios? ¿Qué tan importante es de que hagamos las cosas en un estilo de vida por agradecimiento, por amor a lo que Dios es en nuestras vidas? Porque a final de cuentas es lo que Ana y su familia nos enseñan. Que ellos eran fieles, tenían una relación con Dios y siempre cumplían con Dios. Entonces, a final de cuentas, si nosotros aprendemos de este personaje para aplicarlo a nuestra vida, para hacerlo a nuestras vidas, sería algo maravilloso. Si nosotros guiamos a nuestros hijos desde chiquitos, ellos van a llegar siempre en sus malos comportamientos, por decirlo de esta manera, hasta donde nosotros les permitamos. De ahí no van a brincar, porque
van a saber hasta dónde pueden llegar también ellos. Pero qué tan importante es de que ellos sepan que hay un límite. Cuando no les ponemos un límite, pues simplemente ellos, se dan vuelta. Ahora sí que la verdad es bien triste cuando miramos que los hijos controlan a los padres. Y eso sucede cuando no hay un límite, cuando no se está enseñando quién es padre y quién es madre. Cuando simplemente dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, ¿sabes? El día de mañana, como lo vimos en Proverbio, va a ser una vergüenza y un dolor de cabeza en nuestras vidas por no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. O tristemente, lo más triste, va a haber consecuencias muy tristes en nuestras vidas, que es lo más triste de todo ello. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Aprendamos de estas dos familias, aprendamos todo lo bueno. Y de lo malo también aprendamos, pero para no hacerlo. Entonces, pues esta es la enseñanza, mis hermanos. Vamos a orar por la palabra y que sea Dios que nos dé sabiduría para hacer lo correcto, para hacer lo que a Él le agrada y no lo que nosotros creamos que está bien, sino lo que su palabra nos enseña que está bien. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tener ese cuidado de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Danos sabiduría para saber ser ese Padre para nuestros hijos. Dale sabiduría a nuestros hijos también para que aprendan a ser esos hijos obedientes, tanto hacia con nosotros, hacia contigo, Padre. Darle sabiduría también a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que no quedemos nada más como oidores, como lo vimos en estos dos personajes que dicen que escucharon la voz de su padre y simplemente no hicieron caso. No nos permitas que nosotros seamos así, que escuchemos tu palabra y que simplemente cerremos nuestro oído y creamos que no es para nosotros, Padre. Ayúdanos y permítenos discernir tu palabra y a tomarla todo lo que es para nosotros, Padre. Porque sin duda alguna tu palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que cualquier espada, Padre, porque penetra en lo más profundo de nosotros. Ayúdanos, Padre. Danos esa sensibilidad para tu palabra, Padre. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que Dios esté con ustedes.